Nightwish tiene algo muy en común, y es la gran cantidad de anécdotas extrañas que le han ocurrido, numerosas. Son las personas que tratan de darle algún sentido a esos distintos acontecimientos, algunos con teorías y otros con hechos reales. Pero por más que se intente, hay algunas cosas que no tienen respuestas hasta ahora. El suceso que le ocurrió a Nightwish en Brasil fue uno de los episodios más enigmáticos de la banda, y que no tenía una respuesta clara y coherente. Pero aquí vamos a darle punto y final a este misterio de una vez por todas, y para eso tendremos que ver el contexto de esta historia. Ocurrió en el año 2008, pero para poder entender lo que ocurrió ese día, hay que saber el contexto de la situación que se vivía en aquel momento. Por aquel año la banda Nightwish tenía una nueva vocalista que se llamaba Anette Olzon, siendo ella elegida en el año 2007, después de que 2 años atrás, es decir, en el 2005, la banda expulsara a Tarja Turunen, la primera vocalista de la banda, siendo esto considerado por los fanáticos más veteranos como la muerte de Nightwish. No te olvides de esto, porque más adelante te servirá para entender más en profundidad el suceso que ocurrió en el 2008. Retomando el caso de Anette Olzon, a un sector de los fanáticos no les gustó que Mr. Thomas escogiera a Anette, habiendo muchas más opciones por las cuales optar, y siendo muy cuestionado sobre la elección que había tomado. No tardaría en llegar haters y mensajes de amenazas de muerte para Thomas. Sin embargo, la decisión fue de Thomas, y nadie le podía contradecir o revertir su elección. Con su nueva vocalista ya en la banda, comenzó la etapa más polémica de Nightwish. Por diversos motivos. Primero, la voz de Anette. Este sin duda el motivo más controversial de Anette. Ella no tenía una voz operística como lo fue la anterior vocalista Tarja Turunen. Anette tiene una voz más ligera y comercial, lo que nos lleva al siguiente punto. No afinaba bien. En algunas canciones, otro punto por el cual muchos haters cuestionaron a Anette, es por su limitado rango vocal, algo que le dificultó algunas canciones de la anterior vocalista. Estos motivos fueron los que desataron el rechazo de una minoría de fanáticos de Nightwish, ya que esos pseudo-fanáticos no asimilaron un cambio tan drástico entre las voces. Obviamente los que somos de la vieja escuela de Nightwish, sabemos que lo primero que nos llamó la atención fue la potente voz de Tarja, algo fuera de lo común, y que para su época fue una revolución. Por lo tanto, cambiar a una voz mucho más común, por decirlo de algún modo, fue algo género división entre los fans. Algunos fanáticos de Nightwish se aferraron al pasado con la anterior vocalista, y nunca más quisieron saber de la banda en su vida. Además de que Anette es la más odiada, criticada y cuestionada de toda la historia de Nightwish. Mientras tanto, durante la gira Dark Passion Play Tour, el 10 de noviembre del 2008 en Belo Horizonte, Brasil, mientras la banda interpretaba la canción The Poet and the Pendulum, ocurrió el siguiente suceso. ¿Tú qué piensas que ocurrió? De la nada, Anette se levanta del escenario y se dirige hacia los camerinos. Mientras que los músicos siguen tocando, nadie sabía si esto estaba preparado, o por el contrario, había algo más. Corre la leyenda de que a Anette le estaban gritando el nombre de Tarja en ese concierto. Otros que argumentaban y afirmaban que la parte final de The Poet and the Pendulum es demasiado sentimental y que por esto Anette se fue del escenario. Antes de que Anette abandone el escenario, ella dice, "I'm really sorry", refiriéndose a que ella se sentía muy culpable en ese preciso instante.
Ahora veremos las 3 posibles teorías de por qué Annette abandonó el escenario esa noche, así que presta mucha atención. Teoría 1. La teoría número 1, y que es la más comentada, es que a Annette le estaban gritando el nombre de Tarja Turunen en el concierto, teoría la cual es falsa, ya que recordemos que esto fue en Brasil donde se habla el portugués, y por lo tanto el acento de las personas de aquel país es muy marcado. Lo que los fanáticos decían era el nombre de Annette, pero con su acento portugués, ahora lo escucharás. Se escucha que ellos dicen Annette dando muestras de apoyo a Annette y en ningún momento mencionan el nombre de Tarja. Por lo tanto, la teoría de que en ese concierto le gritaron el nombre de Tarja queda totalmente descartada. Teoría 2. La segunda teoría nos dice que en el escenario había mucho humo y que esto le afectó a los ojos de Annette. Pero esta teoría se cae a pedazos cuando te das cuenta de que no hay el suficiente humo como para que le provoque una irritación en los ojos a Annette, por lo que esta teoría es falsa y Annette no abandonó el escenario. Por este motivo. Teoría 3. La tercera teoría nos dice que la parte final de la canción, The Poet and the Pendulum, es muy triste, y por esto Annette abandonó el escenario. Esta tiene una parte de razón. Más adelante verás por qué. Ahora, si analizas esa parte de la letra, habla de una relación entre una madre y su hijo. Esto a algunas personas les puede afectar más que a otras, y a Annette le afectó, y mucho. Después de que los músicos terminaran de tocar la canción, el bajista Marco Hietala tomó el micrófono y dijo: Me disculpo. Lamento que hayan visto eso, pero Annette está pasando un momento muy complicado. Sin dejar de mencionar que los integrantes de aquel momento como Tuomas, Yuka, Empu y Marco siguieron con el concierto como si nada hubiera pasado, y que después de finalizado el concierto ninguno de ellos se acercó a Annette para preguntarle si estaba bien o preguntarle si tuvo algún problema en el escenario. Algo que dice demasiado del pseudo compañerismo que existe en Nightwish. Pero el verdadero motivo del por qué Annette abandonó el escenario esa noche fue por motivos más personales y oscuros. Un día antes del concierto, Annette perdió a uno de sus hijos a manos de su expareja en un proceso judicial, donde el hombre se hizo con la custodia total del infante y se le impuso a Annette una orden de alejamiento. Annette estaba tan triste que no aguantó más y rompió en llanto. El final de la canción The Poet and the Pendulum habla de justamente una relación entre una madre y su hijo. Ella no pudo regresar a Suecia, y eso fue muy deprimente para ella. En una parte de la canción se dice: «Quédate quieto, hijo mío, estás en casa». Si lo ponemos en contexto, encaja a la perfección con lo que Annette estaba pasando. Fue demasiado para cualquier madre, y más para Annette, quien no pudo aguantar, y terminó llorando. Aunque las canciones de Nightwish hablen de temas variados, algunas de estas se pueden convertir en una realidad. Como dicen por ahí, la realidad supera a la ficción. Literalmente, en este caso, una de sus canciones se convirtió en un hecho real. Y fue este el verdadero motivo por el cual Annette abandonó el escenario el 10 de noviembre del 2008 en Brasil. Ahora la historia está completa. Y todo será mejor si te suscribes al canal, le das like al video y lo compartes con más personas. Sueña con Annettecita y nos veremos en un relato opuesto.